mis grupos y compartir en YouTube. A ver si aparece acá. No aparece, che. ¿Por qué no puedo transmitir? En vivo. ¿El de tío tengo que poner? Sí. Publicar. No aparece el video nuevo. ¿No es cierto? ¿Mm? Telegram. A ver si entran desde... Viendo a conectarse. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora estamos. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Pablo Barrera Magia K 2022. Vamos a ver los chats si los puedo ver en este dispositivo. Chat en vivo. Buenas noches, Ricky Papi. ¿Cómo andás, Ricky Papi? Ricky Papi, Ricky Papi, Ricky Papi. ¿Se me cayeron los puchos? ¿O me los han robado? Yo los tenía aquí. Y ahora ya está. No, ¿a dónde vas a ir? No, jamás va a suceder, mi amor. ¿Sí? Jamás va a suceder que nosotros tengamos... ¿Cómo que no? ¿Mm? ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron el año nuevo? ¿Bien? ¿Todo tranqui? ¿Están todos callados? ¿Qué? ¿Nos esperaban que íbamos a volver a hacer videos? ¿Qué es lo que les pasa? A ver, saludamos la gente. Gente de todos lados. 9 personas. Con COVID, Oscar Torres dice, hola, con COVID está Ricky Papi. Bueno, a guardar cuarentena y demás cosas. 9 personas en vivo. ¿Alguno que esté sano, que nos quiera contar? Está todo más que bien. ¿Sí? Así que no se hagan problemas, muchachos. ¿Sí? Va a pasar, como pasa todo. Hay gente que no, ¿no? Y hay gente que sí. Hay gente que está muy enojada conmigo, en TikTok, no me dejan vivir estos muchachos. ¿Sí? Déjame, mi amor, no te preocupes. ¿Sí? No worries. ¿Cuál es el tema de hoy? Claro, como si no, yo les tuviera que estar dando un servicio, alguna cosa, alguna suerte de... Estoy buscando mis cigarrillos, si ustedes me ven que me estoy moviendo, es por eso. Porque alguien, algún enano, hijo de puta, se debe haber llevado los cigarros. No, déjalo así, déjalo así. ¿Sí? Ya vamos a hacer un quilombo de... ¿Se entiende? Bueno, gente, yo sé que las cosas están complicadas en todos lados. Hay mucha gente que me está haciendo muchas preguntas. Hay mucha gente que está pidiendo ayuda, tema salud, por supuesto, primero. Hay gente que está pidiendo ayuda en el tema de problemas mentales, ¿sí? Y hay gente que está muy loca, pero muy loca, ¿sí? Entonces, nosotros decidimos con Mariela que todo este verano del hemisferio sur, ustedes recuerden que vivimos en Sudamérica, así que en este momento es verano acá, hace más de 43 grados, así que hace un calor del carajo, y esperando que la lluvia no venga a refrescarnos un poco aquí en la República del Paraguay. Hace muchísimo calor, ¿sí? Ha habido algunos incendios forestales por eso, pero ya se han contenido. Así que en esencia hace muchísimo, muchísimo calor en Sudamérica. Y también sabemos de muchos de mis compatriotas en Argentina, otros amigos en distintas partes de Latinoamérica, Miami, también gente de Estados Unidos, muchísima gente nueva, newcomers,
que vienen a ver el canal, para aquellos estadounidenses que saben hablar y escuchar, ¿no? Y entender el español. Así que muchísimas gracias. Un saludo para todos los miembros de órdenes y sociedades secretas que estuvieron pasando estos días a saludar. Muchísimas gracias por sus amables desideratas en asuntos que jamás vamos a poder revelarle a la humanidad. Vamos hasta el 31 de marzo a hacer consultas, videncias y tiradas de tarot gratis. Es decir, no les vamos a cobrar. ¿Sí? Así que les voy a pedir, ¿sí? Este va a ser un vivo corto, no va a ser muy largo, que tengan paciencia, porque ya tenemos lista trazada desde fin de año, cuando les dije que para fin de año iba a tirar cartas. Así que quiero decirles que como somos grandiosos, ¿sí? Nos damos la posibilidad también de poder tirarle a todo el mundo. Ahora, ¿a quién incluye esto y a quién no incluye? ¿Y qué cosas incluye y cuáles no? Primero, la persona se tiene que presentar con su nombre. Hay gente que simplemente te copia y te pega sus datos porque está acostumbrado a que le tiren gratis el tarot en cualquier parte. Más allá de eso, tenés que dejar tu nombre completo y fecha de nacimiento. ¿Sí? Y nosotros aproximadamente en 48 horas máximos te vamos a dar una respuesta, porque es más o menos la respuesta promedio. Los que se queden afuera, ¿sí?, del asunto, hasta el 31 de marzo, nosotros le vamos a decir a esa persona qué es lo que le sucede. En el caso de que de algunos que se han hecho la consulta gratis, la tirada diga que se tienen que hacer algún trabajo, obviamente eso ya queda, es una cosa arancelada, ¿no? Digamos, la extensión, el alcance de la tirada es simplemente darles alguna orientación espiritual que puedan llegar a necesitar. Y como sé que el dinero cuesta, sí, que hay mucha gente con muchas necesidades y a la vez no podemos resolverle la vida a todo el mundo, sí, porque esa gente generalmente es la que después se olvida del santo y de todo lo que el santo le dio. Entonces, en general nos manejamos de esta manera, así que van a poder escribir a los teléfonos que dejamos en la descripción del video, saludando, agradeciendo, dando su nombre por escrito y fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Alguna pregunta que quieran tener alguno de ustedes? A ver, ¿alguno? Todos enfermos en mi casa. Saludos desde México, saludos desde México. ¿Cómo apareció? No sabemos, pero un enano volvió a traer el cigarrillo que el te pide para que yo pueda seguir hablando, si no, no voy a seguir hablando. Antes de terminar, así que ya saben, nombre completo, fecha de nacimiento, nos escriben, ¿sí?, a los teléfonos que dejamos en la descripción del video para que se comuniquen. Vamos a tirar las cartas tanto Mariela como yo. Es una tirada diferida, es decir, vamos a tardar en contestar, no la vamos a hacer en el momento. Aquellos que quieran, mucha gente me pregunta si yo hago videoconferencias, si atiendo por videoconferencia. Sí, por supuesto que lo hago, pero lo hago de forma arancelada, así que aquellos que no cuenten con recursos ni se molesten en preguntar. ¿Sí? Este año vamos a abrir una suerte de escuela básica del culto a San la Muerte, con clases en formato aula, ¿sí?, acá en YouTube, ¿sí?, que es una partecita de lo que después va a estar en Hotmart disponible, que es un curso completo ya con cosas mucho más avanzadas, cosas que nunca publiqué acá y que nunca se hablaron acá también, así que va a ser para aquellos que quieran tomar el curso, y lo preparé con una plataforma que les va a permitir a todos ustedes de poder hacer dinero con el curso, porque está pensado así. Es decir, ustedes, la audiencia, van a poder vender los cursos de Pablo Barrera de distintas temáticas, cosas muy prácticas. ¿Cuál va a ser el primer curso, Pablo? Y el primer curso es cómo empezar de cero con San la Muerte, que es detalle por detalle, filmado desde el principio hasta el final. ¿Sí? Y eso se paga, pero ustedes van a poder usar un enlace, yo les voy a dar un enlace de afiliado y ustedes van a poder vender ese curso y recibir una comisión, y hacerse una monedita. ¿Se entienden? Y de paso aprenden, ¿sí? Voy a sortear cupones de descuento, vamos a hacer un desastre, ¿sí? Mucha gente que va a querer aprender y no tiene los medios, lo vamos a hacer a un precio tan accesible que la mayoría lo va a poder hacer. Y después entre aquellos 2 o 3 ratas que no pueden, ¿viste? Quedan siempre 2 o 3 que no están dispuestos ni por la madre poner un tubo de oxígeno. Olvídate que van a pagar un curso online, olvídate. Bueno, a esos tipos después les sorteamos, esos 2 ratas hijos de puta, les sorteamos uno para que uno de los oretes esté entre todos nosotros, ¿no? Como debe ser.
¿Este año voy a seguir con Eshu? No, este año no vamos a hablar de Eshu. ¿Sí? Las cosas, ustedes tienen que entender que los trailers y las peliculitas que yo les pongo, las cosas esas que les pongo, las presentaciones, son cosas que no son publicaciones necesariamente, sino enseñanzas. Los libros que presenté, ¿qué fue del 308? Nunca lo lanzaste, disculpame, se lanza en privado, copias limitadas, ya están vendidas hace cuánto, hace 4 años. ¿Sí? No todo es para el público, ¿sí? Pero este año nos vamos a enfocar en 3 cosas puntuales, ¿sí? Por eso está bueno que hagamos este vivo con 15 personas, los agarré de sorpresa. Me voy a tomar un tereré en vivo, ¿eh? Cagado de calor estoy, cagado de calor. Voy a bajar un poquito, ¿no? La iridiscencia del anillo del poder, para que yo me vea un poquito más. ¿Cómo? Agua también tenía que ver. Sí, sí, pero quiero tomar un tereré. No es un mate frío, trae otras cosas, otras sustancias adentro, no piensen en cosas raras, son plantas, sí, son muy naturistas, esto lo tenés que tomar porque si no digamos, nosotros un argentino que estamos acostumbrados a tomar mate caliente, yo a la mañana aunque haga 40 grados bajo la sombra te tomo un mate, olvídate. ¿Sí? Este año vamos a hacer 3 cosas. Entonces ya está lo del tema, ya pueden ir mandando sus nombres y todo, fechas de nacimiento y nosotros vamos a ir contestando. Para aquellas personas que en realidad nos quieren contactar para hacer un trabajo, directamente vayan al punto, no pidan la tirada y después, porque la tirada está implícita que te la vamos a hacer igual, boludón o boludona, ¿sí? Para Argentina, que están todos cagados de hambre, que están llenos de problemas, hemos dado ayuda todas estas semanas y no vamos a contar las cosas porque sería una demagogia asquerosa que no corresponde. Entonces, volviendo al tema temático, los 3 pilares de este año van a ser una especie de escuelita abierta del ABC de San La Muerte. Hecho en un formato diferente que les va a gustar, en el que yo estoy acostumbrado por mi época de militancia con el software libre, yo estaba acostumbrado a trabajar con filminas, a hablar delante de muchas personas, por lo cual lo voy a explicar de esa forma, ¿sí? Para que ustedes sean algo más didáctico, algo que realmente les sirva, más allá de las opiniones y demás cosas. Ese va a ser uno de los ejes principales del canal, que siempre ha sido, pero este año le vamos a dar muchísima importancia. Eso con referencias a la muerte. Magia Anunnaki, este año vamos a terminar el grupo de 20 videos, no llegamos el año pasado por cuestiones de tiempo, ¿sí? Nos decidimos tomar un ratito, una pausa, relajarnos, descansar un poquito y volver a retomar nuestras actividades, que no es cierto porque nunca descansamos, es decir, los días que no hacemos videos seguimos trabajando, la gente nos sigue consultando, es decir, no cambia el volumen de gente que nos consulta día por día en función de los videos, obviamente, hoy saco un video, va a haber un poco más de movimiento. El tema es que ustedes sepan que tienen en Pablo Barrera Magia acá y también en Ayer de Marie 2 personas que le vamos a tirar las cartas sin ningún interés creado. Si tenés un trabajo y lo querés hacer, ya sabés que tiene un precio. Ahora, si no tenés un trabajo, ¿para qué te voy a decir que tenés un trabajo si no tenés un trabajo? ¿Se entiende? Hay gente que dice, tengo un trabajo y no tenés un trabajo, tenés la cabeza quemada. ¿Sí? Es así. Entonces también hay que diferenciar de que no siempre hay un trabajo. No, no es cierto, no siempre hay un trabajo. Es mentira. Cuando hay, sí, cuando no hay, no hay. Chicos, la envidia, el mal de ojo, es el peor de los laburos de magia y no necesita ni prender una vela. Yo les voy a explicar algo. Los 3 males que están dando vuelta en la cabeza de la gente. El tema de las posesiones demoníacas. Muchachos, hay décadas de estudio de que no todo tiene que ver con los espíritus, sino que también son alteraciones o enfermedades o patologías que ciertas personas desarrollan en su interior y se fragmenta su personalidad. ¿Sí? ¿Hay espíritus que influyen sobre esa fragmentación? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Hay alguna forma de entender por qué son las cosas de esta forma? Sí. Y ese es el segundo pilar central de este año en Pablo Barrera Magia acá, que es satanismo concreto. Para que ustedes conozcan la estructura conceptual del satanismo concreto y por qué debe ser de esa manera. Eso va a dar lugar a un nuevo satanismo. Un satanismo que no va a necesitar, que ya no lo necesitó tampoco en su momento, porque en realidad la iglesia de Church of Satan estableció una suerte de, digamos, es una iglesia simbólica que representa otras cosas.
digamos que un poco la idea es que el satanismo concreto sea ese satanismo que emerge de Sudamérica y no de la repetición de 4 o 5 hijos de puta que han escrito genialidades, que las cuales necesitamos tenerlas en cuenta, no hay discriminación cultural en este sentido. Pero ahí vamos a hablar de cosas un poquito más pesadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de por qué es satanismo. ¿Y qué es y lo que no es? Para arrancar ya les digo, muchachos, que el satanismo no es eso que ustedes piensan que es satanismo. Ya se los dije muchas veces, pero es tiempo de que ustedes empiecen a entender que es otra cosa. Eso es una estupidez, es estética. Después tenés grupos de enfermitos, asesinitos de sectas, todo eso va a desaparecer, toda esa basura, toda esa lacra va a desaparecer. ¿Por qué te digo que va a desaparecer? Porque eso es impracticable, eso es maguitus. ¿Sí? Que es una enfermedad que conocemos muy bien los que estamos en el ocultismo. Y esto es una cosa que le va a ser un gran dolor de huevo para muchos. Maguitus es tener la patología de pensar de que cualquiera de sus desviaciones mentales están justificadas por la magia satánica. Entonces justifican todas sus deformaciones a través de principios satánicos de libertad. Eso no es satanismo, eso es una pelotudez. Vamos a hablar, un eje central, ¿qué es el satanismo en la doctrina unificada? ¿Qué se exige de eso? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Al pan pan y al vino vino. ¿Sí? Diferencias entre Satán y Belcebú. Belcebú te dice, quiero la gloria. Y Satán te dice, ¿tenés los medios para llevarla a cabo? Cuando Belcebú consigue los medios, dice, tengo el dinero. Tenés el dinero, pero tenés el poder. Cuando Belcebú tiene el poder, tengo el poder. ¿Y sabés aplicarlo de forma correcta? Es decir, tenés que aprender a entender qué es satanismo. ¿Sí? Y cómo podés utilizarlo para estar mejor. Los sistemas de sectas, órdenes y todas esas cosas van a desaparecer porque son un grupo de 3, 4 pajeros que se juntan para alguna vez estar con una mina. ¿Me entendés? Porque si no tienen que pagar para estar con una mina. ¿Por qué? Porque no son feos. Por eso se juntan, porque no lo quiere nadie. ¿Se entiende? Yo sé que lo que digo es monstruoso lo que estoy diciendo, pero soy satanista y mi trabajo es ser el satán de los satanistas. ¿Estás seguro vos que lo que hace es satanismo? Si están abusando de tu cuerpo, no es satanismo. Si te dicen que Lucifer le dijo que es el enviado, ¡es mentira! Y de esas cosas vamos a hablar este año. ¿Sí? Entonces tenemos magia Anunnaki, donde aparte de los signos y los sellos vamos a hablar de algunas cosas. Este año está marcado dentro de la profecía de alguna suerte de órdenes muy antiguas de la magia del lejano oriente como un año donde probablemente suceda algo relacionado con el tema extraterrestre. Desconozco, simplemente voy a exponer la información para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Así que en esencia, en 18 minutos 20 segundos, un vivo inesperado. Ayuda para todos. Ayúdanos, Pablo, da una mano. Sí, cómo no, te vamos a dar una mano. Le vamos a hacer consultas gratuitas a todos. ¿Sí? Aquellos que quieran trabajo, que te escriban por un trabajo. ¿Sí? No se aprovechen de nuestra nobleza porque si no va a haber consecuencias. El santo sabe quién es quién. ¿Sí? Así que hasta el 31 de marzo, tranquilos, en función de sus necesidades, no nos rompan tanto las pelotas, de a poquito vamos a ir contestándoles y bueno, prepárense porque pronto vuelve Sabbat número 51, que es donde vamos a hablar prácticamente de satanismo concreto y magia Anunnaki y la escuelita de San la Muerte separados del Sabbat, porque el Sabbat de este año va a ser Sabbat propiamente dicho. Y todos los sábados vamos a tocar temas sobre bibliografía, qué tipo de lectura y reflexiones de alto nivel, porque el tipo de conversación a la que vamos a llevar a satanismo concreto va a ser que a muchos le sangren los oídos y se le confundan con los mocos de la nariz. Una ley, una doctrina, una magia, señores. Buenas noches, estamos de regreso. ¿Qué te pensaste? Hay que simular debilidad hasta en la capitulación, querido. Las 50 reglas del poder. Las 48 leyes del poder, libro prohibido. Chao. Cuídense, chau, chau. No los quiero ni un poquito, sépanlo.